gusto nuevamente estar aquí por este medio con ustedes y esperando que sea de grande bendición este tema que hoy vamos a tener. El tema lleva por título, hermanos, ¿cómo ser un buen predicador? ¿Cómo llegar a ser un buen predicador? Como lo quieran ustedes mencionar. El punto aquí es de que nosotros, como creyentes, como adventistas del séptimo día, como el pueblo escogido de Dios para estos tiempos, para llevar estas verdades, tenemos que llegar a conocer este método de cómo llegar a ser un buen predicador. Recordamos nosotros que en temas anteriores hablábamos de los atalayas. Hay atalayas fieles y atalayas infieles. Atalayas que no callan de día y de noche. Y atalayas que simplemente creen que Dios no hará nada, ni para bien, ni para mal. Entonces, en esta noche vamos a empezar nuestro tema, nuestro estudio, abriendo la palabra de Dios en un versículo que se encuentra en Sofonías capítulo 1, versículo 12. El libro del profeta Sofonías, capítulo 1 y capítulo 12, dice así. Sofonías capítulo 1, versículo 12 dice: Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: el Señor ni hará bien ni hará mal. Con esas palabras en mente, los invito a arrodillarse para orar en este estudio. Amantísimo Padre, que su morada está en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Venimos delante de usted suplicando de su Espíritu, Padre, que sea el que nos dirija durante este estudio, durante esta lectura, que sea de grande bendición para cada uno de los que está escuchando en este día, y que la gloria y honra sea para usted hoy y siempre. Ayúdanos a no ser como aquellos que mencionan que usted no hará ni bien ni hará mal, porque sobre ellos vendrá un castigo en un futuro, Padre. Ayúdanos a seguir su palabra, a ser ese pueblo que siempre le es fiel, y que podamos lograr la meta para poder llegar a ser aptos para su sello, Padre. Bendiga a mis hermanos que nos escuchan nuevamente en esta transmisión y que todo sea para la gloria y honra de usted. Se lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, analizando la palabra de Sofonías capítulo 1 y versículo 12, dice que el Señor en algún momento vendrá a escudriñar a Jerusalén. Proféticamente, Jerusalén representa, como casi la mayoría sabemos, a su pueblo, a su iglesia. Y dice que cuando la escudriñe va a sacar ¿qué? Una linterna. Y no solamente eso, menciona que castigará a quienes, a los hombres que reposan tranquilos. Recuerden que en Isaías capítulo 56, versículos del 10 al 12, hay algunos atalayas o centinelas que están tranquilos, que están bebiendo, que están haciendo o están predicando paz y seguridad. De acuerdo a la profecía, Dios viene y a estos hombres que predican eso, dice, o que reposan tranquilos como el vino, dicen en su corazón: el Señor no hará bien y tampoco hará mal. Y ese es el mensaje, hermanos, de estos predicadores: el Señor no hará bien ni hará mal. Recuerden ustedes en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 303, menciona la palabra inspirada que hay predicadores dormidos predicando a congregaciones ¿qué? Dormidas. Así que el mensaje de esos predicadores dormidos también es el mismo mensaje que el de Isaías 56,
O sea, el Señor no hará mal ni hará bien. También recuerden ustedes que de alguna u otra manera Dios tiene a sus fieles centinelas. Y los fieles centinelas que no callan ni de día ni de noche son los predicadores que de alguna u otra manera Dios hoy está ocupando para llevar su mensaje. Así que el título de este tema es ¿cómo llegar a ser buenos predicadores? Aquellos que realmente están llevando la palabra de amonestación hoy y en un futuro a través del pueblo de Dios escogido, los 144,000, terminarán la obra como predicadores a nivel mundial. Y no solamente 144,000. Recuerden ustedes el tema de las trompetas. Menciona claramente que esos 144,000 se expande a 200 millones. Así que ellos, los 144,000, y esos 200 millones de a caballo son predicadores. Dios los utiliza como predicadores en una de sus tantas tareas que van a hacer ese pueblo sellado, ese pueblo escogido. Pero antes de que ellos lleguen a hacer eso, tienen que prepararse para llegar a ser buenos predicadores, que presenten el mensaje tal y como es, que lleven el mensaje de amonestación a su pueblo, para así llegar a ser escogidos por parte de Dios. Abramos nuestras Biblias en Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2:15. Y vean el consejo de Pablo que le dio hace siglos a Timoteo. Y ese consejo también hoy se aplica al pueblo de Dios, a nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Así que el consejo que Pablo le da a Timoteo es que procure presentarse con diligencia como obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse. Y lo último del versículo menciona que expone bien ¿qué? La palabra de verdad. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hoy hagamos. Ese consejo también se expande a nosotros para nuestros días. Presentarnos delante de Dios como obreros que no tenemos de nada de qué avergonzarnos y exponer bien ¿qué? La palabra de verdad. Así que, hermanos, la invitación es esa. Por un lado están los obreros o aquellos predicadores que están dormidos y que predican a congregaciones dormidas. Por el otro lado están los obreros o centinelas que están despiertos, que creen lo que saben y saben lo que creen, y su seguridad es que Dios los está guiando. Así que nosotros como individuos tenemos que tomar esa responsabilidad de prepararnos. Porque es cierto, muchos de nosotros o algunos de nosotros como pueblo, en alguna manera, hoy en día nos estamos preparando. Pero Dios quiere que nos preparemos y estemos listos para cuando Él nos envíe a la viña. Y que nos presentemos dentro de la viña como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Así que el llamado es hoy para usted que me está escuchando, y para mí, que lo estoy exponiendo, que voy a leer estas palabras. Individualmente, cada uno de nosotros tiene que tomar esa responsabilidad. Checar realmente si estamos caminando en ese punto de la verdad o no. Y si no lo estamos haciendo, tenemos que hacer hacer esfuerzos para lograrlo. Así que, hermanos, la invitación es ser predicadores que estemos despiertos. La inspiración nos dice claramente hoy en día que hay dos tipos de obreros, dos tipos de predicadores. Así que, hermanos, cada quien puede elegir estar de un lado o estar del otro lado.
Y nuestro propósito hoy, presentar la verdad, presentar algo que nos ayude, que nos motive a empezar o seguir en ese camino de llegar a ser buenos predicadores. Así que, ¿cómo podemos llegar a ser buenos predicadores? Esa es la pregunta, ese es el título del tema hoy. Bueno, vamos a tomar como base del tema en Obreros Evangélicos, página 103. Obreros Evangélicos, página 103. En los libros azules grandes y en la aplicación de la hermana White, en los teléfonos, está en la misma página. Página 103 de Obreros Evangélicos, y ahí vamos a tomar nuestro tema para el día de hoy. Así que, hermanos, es el capítulo 17. Aquí tengo, lo voy a leer de aquí de la aplicación, pero también aquí tengo el libro por si me falla la aplicación. Así que, hermanos, en el libro azul, en los libros cafés individuales y en la aplicación está en la misma página. Página 103, y dice así, el subtítulo que ponen los editores: necesidad del estudio de la Biblia para la eficiencia. Ese es el título que se pone, capítulo 17 o página 103, necesidad del estudio de la Biblia para la eficiencia. Así que, hermanos, vamos a empezar a leer, vamos a empezar a analizar esta parte de verdad que la hermana White trajo para el pueblo de Dios hoy en día. Y estos párrafos, tienen que ver mucho con el tema o el título del tema de hoy: cómo llegar a ser buenos predicadores. ¿Sí? Leo: aquellos jóvenes que desean dedicarse al ministerio o que ya lo hayan hecho deben familiarizarse con toda línea de la historia profética y toda lección dada por Cristo. Así que aquí, aunque menciona a los jóvenes, de alguna u otra manera también se aplica a aquellos obreros, a aquellos predicadores aún de mayor edad. Y el consejo para los jóvenes que entran al ministerio o que ya están dentro del ministerio es deben familiarizarse con toda línea de la historia profética y toda lección dada ¿por quién? Por Cristo. Muy importante. La mente, dice aquí, gana en fuerza, anchura y agudeza por el ejercicio activo. Otro consejo: gana fuerza la mente por el ejercicio activo. Tiene que trabajar la mente o se debilitará. Y ahí es un punto muy importante, hermanos. A veces nosotros, o algunos de nosotros, dejamos de ejercitar nuestra mente, dejamos de trabajar en la mente, y la mente se debilita. Y este consejo se le está dando a aquellos jóvenes que están en la obra o que piensan entrar en la obra. O sea, la primera lección es que deben familiarizarse con toda la línea profética, con la historia profética y toda lección dada por Dios. Debemos darle fuerza a nuestra mente por el ejercicio activo. Y la mente tiene que trabajar o se debilitará. Así que, hermanos, hoy nuevamente Dios nos está llamando la atención en este punto. Sigo leyendo. La mente debe ser acostumbrada ¿a qué? A pensar. ¿A pensar en qué? Debe ser acostumbrada a pensar habitualmente, o en gran medida perderá la facultad de hacerlo. ¿Y pensar en qué, hermanos? Aquellos que han entrado o que están a punto de entrar o que ya estamos en la obra, nuestra mente debe de ejercitarse, debe de estar pensando constantemente en qué. Lógico, en lo que ya nos dijo anteriormente. Familiarizarnos con qué, con la historia de la profética, con toda lección dada por Cristo.
ejercitar la mente, trabajar la mente, y debe de estar pensando ¿en qué? Claramente en las cosas de Dios. Y nuestra mente, recuerden, nuestra mente aquí es el campo de batalla. Si nuestra mente no la llenamos con lecciones prácticas que Dios nos da, pues simplemente nuestra mente se va a dedicar a otras cosas. Por eso es que hay unos predicadores que están dormidos. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido ejercitada para las cosas de Dios. Tampoco trabajan para las cosas de Dios. Por eso es que ellos se sienten tranquilos y ellos predican: el Señor no hará bien ni hará mal. ¿Por qué? Porque no están ejercitando su mente. ¿Para qué? Para el bien, para las cosas de Dios. Pero nosotros, que somos firmes candidatos a ser parte de ese pueblo que Dios ha de tener en un futuro, y que hoy de alguna u otra manera los está enviando o nos está enviando hacia su pueblo para amonestarlo, para llevar este mensaje de amonestación, podemos ejercitar y hacer lo que Dios está mencionando aquí, tanto jóvenes, niños y adultos. Recuerden, los 144,000 va a ser un pueblo que una de sus características es el predicar el mensaje de Dios. Así que nosotros, ustedes los que estamos aquí escuchando este mensaje, somos firmes candidatos. Así que no dejemos de que nuestra mente se aleje de las cosas de Dios, que nuestra mente se ejercite en las cosas de Dios hoy. Debe ser acostumbrada a pensar habitualmente, o en gran medida perderá la facultad de hacerlo. Confronte, menciona el joven predicador, los problemas difíciles confronte el joven predicador los problemas difíciles que se encuentran en la palabra de Dios. Así que si hay problemas que se encuentran y son cosas difíciles en la palabra de Dios, los predicadores jóvenes tienen que confrontarla. Y su intelecto, menciona aquí, se despertará cabalmente. Por eso es que el mensaje de la hora, cuando lo escuchamos, cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, ¿qué es lo que pasa con nuestra mente? Se despierta. Cuando se nos predica el tema de los 144,000, la grande multitud, Daniel 2, en su verdadero contexto, en su verdadero significado, ¿qué es lo que hace nuestra mente? Se despierta ese interés, se ejercita la mente, trabaja la mente. Y eso es lo que Dios nos está mencionando aquí hacia los jóvenes predicadores, que confronten esos problemas difíciles de entender dentro de la palabra de Dios. Así que tenemos que ejercitar nuestra mente a través de este ejercicio. Este es un ejercicio bíblico. O sea, leer, no evadir las verdades, no evadir estos problemas, este tipo de cuestiones o de cosas que están en la Biblia. A medida que dedique diligente estudio a las grandes verdades que se hallan en las Escrituras, se verá capacitado, escuchen, se verá capacitado para predicar ¿qué? Sermones que contendrán un mensaje ¿qué? Directo y definido, y que ayudarán a sus oyentes a elegir el buen camino. Y esto es lo que hace un predicador que está despierto, que gime de día y de noche, o sea, se prepara, o sea, no evade todo aquello que contiene la palabra de Dios. Ejerce su mente con estos temas que nos parecieran difíciles de entender. Pero conforme va ejercitando su mente, va desarrollando la palabra de Dios en su ser, dice la inspiración que hay una bendición hacia los demás. Dice que se verá que capacitado para predicar que sermones, y no cualquier tipo de sermones. Dice que contendrán un mensaje directo y definido, y que ayudarán a sus oyentes a elegir el buen camino. Y esa es parte de la obra del buen predicador,
Cada vez que se dé un tema, que se escuche un sermón de parte de estos predicadores, va a ser una buena influencia para sus oyentes y que los va a capacitar para tomar el buen camino. Muchas veces nosotros escuchamos las verdades, pero esa verdad no hace efecto en nuestra vida. Escuchamos, sí, aceptamos temas, pero no los profundizamos individualmente. Si aceptamos, este es el mensaje de Dios, esta verdad que nos predicó este hermano es cierto, pero hasta ahí. Y esa verdad no se desarrolla en nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que nuestra mente desarrolle ese ejercicio de escudriñar las palabras por nosotros mismos. Pero qué bueno que Dios está despertando a estos jóvenes predicadores. ¿Para qué? Para que se preparen, para cuando ellos tengan una predicación o un tema, básicamente ellos ¿qué? Impulsarán a sus oyentes a escoger el buen camino. Así que, hermanos, no nos cansemos de escudriñar la palabra de Dios. Recuerden, tanto usted como yo somos firmes candidatos a ser esos predicadores que realmente estamos despiertos, que estamos llevando ese mensaje de verdad. Por eso es que es muy necesario conocer varias cosas que tienen que ver con ¿qué? Con normas, con disciplina en nuestra vida, en nuestro ser. Y esto es parte de la disciplina. Realmente tenemos que estar ejercitando nuestra mente. Tenemos que hacer que nuestra mente esté trabajando constantemente en las cosas de Dios. Sigo leyendo. El predicador que se aventura, escuchen, a enseñar la verdad cuando tiene tan solo un conocimiento ¿qué? Superficial de la palabra de Dios, entristece al Espíritu Santo. Por eso es nuevamente la invitación aquí para todos nosotros que estamos escuchando este tema. O sea, hay que escudriñar profundamente. No nos conformemos con tan solo escuchar a los predicadores, a los que conocen este mensaje, a los que conocen la doctrina adventista. No, tenemos que escudriñar por nosotros mismos, porque de alguna u otra manera dice la palabra de Dios que el predicador que se aventura a enseñar la verdad, cuando tiene tan solo un conocimiento que es superficial de la palabra de Dios, entristece ¿a quién? Al Espíritu Santo. O sea, ya dejemos que si el hermano dijo no, se entristece el Espíritu Santo, o sea, ¿qué tanto significado es eso para nosotros como personas, como individuos, como hermanos? Sigo leyendo. Pero aquel, escuchen hermanos, que empieza con poco conocimiento y dice lo que sabe, al mismo tiempo que trata de obtener más conocimiento, llegará a ser, ¿qué? Idóneo para hacer una obra mayor. O sea, tenemos poco conocimiento hoy. Dice la palabra de Dios, dice aquí la inspiración, ese conocimiento que hemos alcanzado a través del escudriñamiento de la palabra de Dios, ese poco conocimiento lo tenemos que decir. Y al mismo tiempo que tratemos de obtener más que conocimiento. Y cuando buscamos ese conocimiento, llegaremos a ser idóneos para hacer una obra ¿qué? Mayor. Así que, de alguna u otra manera, es una responsabilidad de cada uno de nosotros, oyentes, hoy, escudriñar la palabra de Dios. ¿Tenemos poco conocimiento? Prediquemos de ese conocimiento. Pero también tenemos que anhelar más conocimiento. Y cuando anhelamos más conocimiento y aprendemos más, Dios va a poner una obra mayor en nosotros. Aunque aquí se refiere a los predicadores, de alguna u otra manera nosotros, los que estamos escuchando este mensaje, tenemos el conocimiento que vamos a llegar a ser predicadores.
porque lo es. El pueblo de Dios de los últimos días es un pueblo que predica la verdad, y no solamente la va a predicar localmente, sino a nivel mundial. ¿Sí? Dice, cuanta más luz reúna para su propia alma, tanta mayor iluminación celestial podrá impartir a otros. Ya estamos hablando de los predicadores, así que entre más luz tengamos, conozcamos y hayamos escudriñado, más luz vamos a tener para darles ¿a quién? A otros. Impartir a otros. Pero si no estudiamos, hermano, si a veces solamente escuchamos estas predicaciones u otras predicaciones de otros hermanos y no escudriñamos por nosotros mismos, pues simplemente vamos a ser predicadores o vamos a ser superficiales en nuestro estudio. Así que cada uno de nosotros puede elegir lo que quiera elegir, predicadores dormidos o predicadores que están despiertos y dando el mensaje a su tiempo. Así que la invitación, hermanos, es seguir escudriñando constantemente la palabra de Dios. No nos conformemos con lo que escuchemos. Recuerden que el que es superficial entristece al Espíritu Santo. Y yo creo que nosotros no queremos entristecer al Espíritu Santo. Queremos conocer más y más de la palabra de Dios. Sí, por lógica, hermanos, es claro que también la fe va juntamente con las obras. Así que lo que vayamos o lo que estemos aprendiendo, de alguna u otra manera se debe ver reflejado en nuestras vidas. Y también eso da testimonio de que Cristo vive en nosotros. Y que Cristo tiene el control de nuestras vidas, de nuestro ser. Y que le hemos permitido al Espíritu Santo trabajar en nuestra alma, en nuestra mente. De alguna u otra manera Dios quiere que los predicadores de hoy estemos listos, preparados para llevar este mensaje adelante, para llevar este mensaje de alguna u otra manera hacia su pueblo. Leíamos que los predicadores, hay dos tipos de predicadores, los que están dormidos y los que están despiertos, los que se están preparando. De acuerdo a la lectura que estamos leyendo, dice que no debería, aquí voy a empezar nuevamente, no debería haber debilidad en el ministerio. El mensaje de verdad que proclamamos es todopoderoso, pero muchos predicadores, menciona aquí, no dedican su mente a la tarea de estudiar las cosas profundas de Dios. ¿Quiénes son? Los predicadores, muchos predicadores, hermanos. No dedicamos, dice aquí, no dedican su mente a la tarea de estudiar las cosas profundas de Dios. ¿Y cuáles son esas cosas profundas, hermanos? Las cosas profundas es este mensaje que de alguna u otra manera nosotros estamos proyectando a nuestros queridos hermanos dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese mensaje es profundo, ese mensaje trae a los predicadores a balanza. Así que nuevamente les repito, es nuestra responsabilidad o estar con los que están dormidos, predicadores, o con los que estamos o están despiertos. Pero si estamos despiertos, tenemos que dedicar tiempo al estudio, a la palabra, a este mensaje, a ejercitar nuestra mente. Si los tales, menciona aquí, quieren tener poder en su servicio, en su labor, y obtener una experiencia que los habilite para ayudar a otros, deben vencer sus indolentes hábitos de pensar. Pongan los predicadores, dice aquí, todo su corazón o su mente en la tarea de escudriñar las Escrituras, y les llegará un nuevo poder. Así que, hermanos, si estamos acostumbrados a ser superficiales, Dios nos invita a escudriñar las Escrituras. Dios nos invita a seguir adelante. Y cuando lo hagamos, dice aquí la inspiración, vamos a tener un nuevo poder. Vamos a presentar estas verdades a nuestros hermanos.
Vamos a presentar este mensaje con poder. Pero si somos superficiales, hermanos, ¿qué podemos llegar a presentar? No vamos a llegar o no vamos a llevar a las almas por un buen camino. Así que, hermanos, debemos también de vencer ¿qué? Los hábitos indolentes de pensar. ¿En qué pensamos? ¿Qué es lo que pienso yo durante mi día de labor? ¿Qué es lo que piensan los predicadores? ¿Qué es lo que piensan nuestros niños? ¿Qué es lo que piensan nuestros jóvenes? ¿Realmente tenemos esos hábitos? Ese hábito de poner a nuestra mente a pensar en cosas buenas, en cosas de Dios. O vagamos, o dejamos que nuestra mente se vague en muchas cosas que no tienen sentido para nuestra salvación. Así que, hermanos, cuando se escudriña de corazón, llegará un nuevo poder. Un elemento divino, menciona aquí, se une al esfuerzo humano cuando el alma se eleva hacia Dios. O sea, un elemento divino se une ¿a quién? Al esfuerzo humano. O sea, cuando nosotros de corazón buscamos a Dios, escudriñamos en su palabra, vamos a tener ayuda divina, vamos a tener ayuda de Dios. Dice aquí que un elemento divino, algo divino viene hacia nosotros, se une al esfuerzo humano, al esfuerzo que usted hace. Cuando el alma se eleva ¿a quién? Hacia Dios, cuando nuestros pensamientos, cuando nuestra mente trabaja para el bien. Hacia Dios, y el anhelante corazón puede decir: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Así que esa es la experiencia de aquellos que escudriñan la palabra de Dios y se están preparando para ser predicadores que no duermen ni de día ni de noche, hablando espiritualmente. Ya tienen esa experiencia. La pregunta aquí es si nosotros hemos aprendido o hemos experimentado esto que aquí menciona. Lo vuelvo a leer porque se me hace muy interesante repetirlo. Recuerden, un elemento divino se une al esfuerzo humano cuando el alma se eleva hacia Dios. Y el anhelante corazón puede decir: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Así que, hermanos, hemos experimentado eso. Si no lo hemos experimentado, hermanos, tenemos que, de alguna manera, anhelar esa experiencia. Los predicadores, sigo leyendo, que quieran trabajar eficazmente para la salvación de las almas, deberán ser estudiosos de la Biblia y hombres de oración. Dos requisitos. Los predicadores tienen estos dos requisitos, debemos de cumplir estos dos requisitos. Deberán ser estudiosos ¿de qué? De la Biblia. No se van a conformar con escudriñar la palabra superficialmente. Van a ir hasta lo más profundo, cavar hasta lo más profundo, para sacar la joya de verdad que Dios tiene preparada en esa palabra. Y también no solamente escudriñan la palabra, sino que también son hombres ¿de qué? De oración. Y ahí es donde empezamos. O sea, queremos ser buenos predicadores, tenemos que ser escudriñadores de la palabra de Dios y tenemos que ser hombres o mujeres o niños jóvenes de oración. En estudios anteriores hemos dado 8 puntos de una oración eficaz, una oración inspirada, correcta y científica. Así que, hermanos y hermanas que me están escuchando, ¿hemos experimentado eso? ¿Hemos escudriñado la palabra de Dios hasta lo más profundo para sacar la joya de verdad? Para que esa palabra de verdad se penetre en nuestro corazón o en nuestra mente, y así nuestra mente trabaje, piense, tenga un ejercicio bíblico constante, que nuestra mente no se haga débil por causa de
de falta de estudio. Y no solamente eso, sino se conjuga con la oración. Así que, hermanos, la invitación es eso, escudriñar y orar. Y vamos a orar, y vamos a somos ese pueblo que realmente Dios quiere que seamos. Un pueblo que ore, que le busque de día y de noche, que predique su palabra, que tenga el conocimiento de su palabra. Y que no se conforme con solo un poco conocimiento, sino que va buscando más y más conocimiento. Y le repito, y no solamente eso, sino que también en su vida diaria practica esa verdad. Por eso es que de alguna u otra manera el pueblo de Dios en un futuro próximo, los 144,000, son un pueblo que intachable, que de alguna u otra manera ha experimentado todo esto que estamos leyendo hoy. Y la invitación es que también tanto como usted, tanto como yo, experimentemos y sigamos avanzando. Así que, hermanos, somos un pueblo que somos estudiosos de la palabra de Dios, que creemos en la palabra de Dios, practicamos la palabra de Dios y somos un pueblo, o debemos ser un pueblo, que estamos en constante oración. ¿Sí? Escuchen esto que voy a leer. Es un pecado ser negligentes en cuanto al estudio de la palabra mientras se intenta enseñarle a otros. O sea, es un pecado, hermanos, es un pecado de ser negligentes en cuanto al estudio de la palabra mientras se intenta enseñar a otro. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? Pues no. Así que es un pecado ser negligentes en no estudiar la palabra de Dios. Así que, hermanos, yo les pregunto, y esa pregunta también es para mí, para mi familia, para los que estamos aquí presentes también. ¿Cuánto tiempo dedicamos a estudiar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? Nosotros, como creyentes de este mensaje, debemos ser un ejemplo hacia nuestros hermanos que no creen en este mensaje, que no aceptan este mensaje. Por eso en el estudio de las langostas, recuerden que ellos atormentan, son langostas que atormentan, que con el simple hecho de la presencia, nuestros hermanos son atormentados. Pero no vamos a atormentar a nadie si vivimos una vida secular. Una vida que realmente no refleje lo que conocemos. Una vida que no refleje lo que estudiamos o aprendamos. Al contrario, también nosotros vamos a ser atormentados por estos predicadores que están despiertos. Recuerden que estos predicadores van al pueblo, van y hacen mención de ¿qué? De los pecados, de las cosas malas que se hacen dentro del pueblo de Dios. Así que recuerden, es un pecado ser negligentes en el estudio de la palabra de Dios y así querer enseñar a otros. Aquellos que sienten el valor de las almas se dan cuenta de que hay demasiado en juego para que ellos se atrevan a ser descuidados en cuanto a su propio progreso en el conocimiento divino y huyen a la fortaleza de la verdad, donde pueden obtener sabiduría, conocimiento y fuerza para hacer las obras de Dios. No se dan descanso antes de haber recibido una unción de lo alto. Así que, hermanos, tenemos que seguir, hermanos. Seguir, estudiar, orar, hacer la voluntad de Dios, ser un pueblo que somos un ejemplo. Conocemos la verdad, practicamos la verdad, entonces vamos a atormentar. No practiquemos, no estudiemos, no practiquemos la verdad, no oremos, entonces vamos a ser atormentados por aquellos que sí lo hacen. Al hacer de la palabra de Dios una constante compañera suya, el obrero obtiene más capacidad ¿para qué? Para trabajar.
sea, ¿qué debe de ser el estudio para nosotros? Una compañera. La palabra de Dios debe ser una compañera, siempre tenerla aquí, siempre tenerla en mente, siempre ejercitarla aquí, en nuestra mente. Y dice que cuando hagamos eso, hermanos, el obrero obtiene ¿qué? Sí, obtiene un beneficio, obtiene más capacidad para trabajar. O sea, su mente va a estar trabajando, ¿para qué? Para el bien de los demás, para el bien suyo, para el bien de su familia. Trabajar para Dios, trabajar para los demás, trabajar. Eso debería ser nuestra mentalidad. Trabajar para obtener el sello. Trabajar debería ser nuestra preocupación. Sí, es cierto, tenemos que hacer cosas dentro de este mundo de alguna u otra manera, pero nuestra mente debe de estar ¿qué? Siempre en las cosas de Dios. Así que, hermanos, seamos obreros que tienen en la mente ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Así que hagamos de la palabra de Dios nuestra compañera. Siempre estudiemos, escudriñemos, oremos, practiquemos. O sea, cada uno debe de tener esa experiencia con Dios. Dice, al adelantar continuamente en conocimiento viene a ser más capaz de representar a Cristo. Un ejemplo. Hoy yo vengo de corbata, de saco y... ¿Por qué? Porque lo he aprendido, porque creo que es así la manera de presentar el mensaje. Pero esta vestimenta en sí no me salva. Porque si lo dejo de practicar, porque si lo dejo de hacer, entonces caigo en un predicador dormido nuevamente. Entonces hay puntos en que trabajar, muchos puntos en cuál trabajar en nuestro ser. O sea, hay muchas cosas en que pensar para mejorar en nuestro ser y para poder ayudar a otros. Por eso menciona, al adelantar continuamente en el conocimiento viene a ser capaz de representar a Cristo. O sea, nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra, o somos llamados a representar a Cristo aquí en la tierra. Y yo creo que ustedes han leído El deseado de todas las gentes de alguna u otra manera, y ahí nos menciona la manera en que Cristo vivió aquí en la tierra. Sus primeros representantes, los primeros 12 discípulos. Y ellos vivieron de alguna u otra manera también la vida de Cristo aquí en la tierra, representando a Cristo aquí en la tierra. También nosotros. O sea, la gente tiene que ver en nosotros el espíritu o el carácter de Cristo aquí en la tierra. Y recuerden, el bien o la luz y las tinieblas no se llevan. Pero ¿qué pasa? Tristemente a veces nosotros vamos por la calle y no nos conocen por lo cristiano o por lo que conocemos. Nos conocen por lo malo que hacemos. Y cada uno de ustedes puede decir su experiencia. Así que debemos de representar a Cristo aquí. Queda fortalecido, dice aquí, en fe y puede presentar a los incrédulos una prueba de la plenitud de la gracia y el amor que hay en Cristo. Su mente, escuchen, es un alfolí del cual puede sacar para suplir las necesidades de los demás. O sea, tanto se ha preparado este predicador, tanto se ha preparado este joven predicador, este adulto predicador, este obrero, que en su mente es un alfolí. Y tiene lo suficientemente almacenado, ¿para qué? Para dar o suplir las necesidades de los demás. ¿Lo hemos experimentado eso, hermanos? ¿Lo he experimentado yo? Solamente usted y yo lo sabemos. Pero tenemos que experimentar, o sea, realmente nuestra mente debe ser un alfolí. Cuando hay gente que necesita
físicamente cosas, hay que suplir sus cosas físicamente. Cuando hay gente que necesita cosas espirituales, hay que suplir eso espiritualmente. Pero aquí va a estar almacenado. Aquí nuestra mente va a saber qué hacer y qué no hacer. Por eso es que Cristo sabía y hacía lo que hacía. ¿Por qué? Porque en su mente tenía un alfolí y sabía cuál era la necesidad de cada una de las personas las cuales Él ayudaba. ¿Y qué tenemos hoy en nuestro alfolí? ¿Qué tengo yo en mi alfolí? ¿Tengo para suplir la necesidad de los demás? ¿O ni tan siquiera tengo para suplir lo mío, lo propio? ¿Qué tiene usted en su alfolí? ¿Qué tiene? ¿Qué hay? Es una pregunta. Usted puede contestarla si quiere, si no, pues no. ¿Pero qué hay? Por la obra del Espíritu Santo, la verdad se graba en su mente, y aquellos a quienes comunica Él la verdad, y de los cuales deberá dar cuenta un día, quedan bendecidos en gran medida. Y esto es parte de la obra del Espíritu Santo. La verdad se graba ¿dónde? En su mente. Y aquellos a quienes comunica Él la verdad, o sea, si usted tiene un alfolí para hacer el bien, para saber lo que hay que hacer, que su mente está preparada, dice que, y de los cuales deberá dar cuenta un día, quedan ¿qué? Bendecidos, hermano, en gran medida. O sea, estos predicadores que se están preparando, que están listos, ¿por qué? Porque han llevado una obra de escudriñar la palabra de Dios, una vida de oración. Cuando se presenta la oportunidad, sacan del alfolí grandes cosas para suplir las necesidades de los demás. Y cuando lo hacen, esas personas quedan ¿qué? Bendecidas. Y es un honor, hermanos, y es un gusto conocer estas cosas. Si no lo hemos experimentado, hagamos planes para hacerlo, para pedirle a la ayuda divina. Recuerden lo que menciona aquí, que cuando uno escudriña la palabra de Dios, viene alguien celestial a ayudarnos. O sea, un ser celestial viene a ayudarnos. Y recuerden que cuando hacemos eso, viene también ¿qué? Un poder. Y esa obra que hace el Espíritu Santo se graba aquí en la mente. Y cuando hay necesidad de sacar algo, aquí, este alfolí lo va a suplir. Aquel que de esta manera obtiene una preparación para el ministerio, tiene derecho a la recompensa prometida a aquellos que atraen a muchos a la justicia. Así que, hermanos, pues es una grande bendición estudiar, leer estos temas, y queda de parte de cada uno de nosotros hacer caso o no hacer caso. Recuerden, somos llamados a ser predicadores. ¿Por qué? Porque hay unos predicadores que fueron llamados y que ya están dormidos y se quedaron dormidos y que predican a congregaciones dormidas. Voy a leer este párrafo por último. La lectura de obras referentes a nuestra fe, la de los argumentos ajenos, es una ayuda excelente e importante, pero no es la que dará a la mente su mayor fuerza. La Biblia es el mejor libro del mundo para dar cultura intelectual. Y subrayen en sus libros o pónganlo en sus notas. La Biblia, hermanos, para nosotros como cristianos es ¿qué? La Biblia es el mejor libro del mundo para dar cultura intelectual. Su estudio
ejercita la mente, fortalece la memoria y aguza el intelecto más que el estudio de todos los temas abarcados por la filosofía humana. O sea, entre todos los libros, la Biblia, hermanos. Hay cosas buenas en otros libros, pero la Biblia, dice aquí, es el mejor libro del mundo para dar cultura intelectual. Su estudio ejercita la mente, fortalece la memoria y aguza el intelecto para el estudio de todos los temas abarcados por la filosofía humana. Los grandes temas que presenta la digna sencillez que son tratados estos temas en ella, la luz que derrama sobre los grandes problemas de la vida, reportan fuerza y vigor al entendimiento. Y muchas veces, hermanos, estas palabras son difíciles de entender. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a escucharlas o a leerlas. Nuestra mente no está ejercitada para esto. Por eso a veces se nos hace difícil. Bueno, en realidad, ¿qué tanto nos está diciendo aquí el Espíritu Santo a nosotros? Por eso es que es la necesidad de que nuestra mente se ejercite, que no deje de trabajar en esto, en escudriñar la palabra de Dios. En el gran conflicto que vamos a tener que afrontar, el que quiera mantenerse fiel a Cristo deberá penetrar más hondo que las opiniones y doctrinas de los hombres. Mi mensaje a los predicadores, jóvenes y ancianos, aquí ya abarca a todos, es este: observar celosamente vuestras horas de oración, 1, estudio de la Biblia, 2, y examen de conciencia. Predicadores jóvenes, predicadores ancianos, adultos, dice la inspiración que este es el mensaje. Nosotros, firmes candidatos a ser predicadores, o que somos predicadores, 3 cosas tenemos que hacer hoy. Si no lo estábamos haciendo o no lo hicimos ayer, hoy sí, hermanos. Y no porque yo lo diga, sino porque aquí lo estamos leyendo. Y recuerden, no quiero ser repetitivo en esto. Tal vez no lo escuchen en otro lado, pero aquí sí. Y si lo quieren leer, aquí están, Obreros Evangélicos, página 105. Mi mensaje a los predicadores jóvenes y ancianos es este: observad celosamente que vuestras horas de oración, importante, estudio de la Biblia, importante, y examen de conciencia, importante. Poner aparte una porción de cada día para estudiar ¿qué? Las Escrituras y comulgar con Dios. Así, hermanos y hermanas, obtendréis fuerza espiritual y creceréis en el favor de Dios. Y ese es el consejo, predicadores, hermanos, hoy centinelas, Dios los está llamando ¿a qué? A tomar conciencia. Si no lo hemos hecho, hermanos, hay que empezarlo a hacer. Así que centinelas hoy, predicadores, tenemos que observar celosamente vuestras horas de oración, ser celosos, hermano. Vuestras horas de ¿qué? De estudio de la Biblia y examen de conciencia. Poner aparte una porción de cada día para esto, para estudiar la Biblia, para estudiar, comulgar con Dios. Y el resultado de eso, hermanos, es este. Así obtendréis fuerza espiritual y creceréis en el favor de Dios. Y es triste decirlo, pero así pasa, hermanos. A mí me ha pasado. A veces estamos todos cabizbajos, todos tristes. Es que me veo mal, hermanos, en la vida. Es que me pasó esto, es que otro. Y estamos, ¿qué? Desanimados, nos desanimamos. Y recuerden, en otro tema y en otro consejo de la inspiración, dicen que el desánimo, para nosotros creyentes de este mensaje, para nosotros como pueblo de Dios, el desánimo es el mejor o la mejor arma que tiene Satanás contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno se desanima, hermanos, ¿qué es lo primero que pensamos en hacer? Como nuestra mente no está ejercitada para ir a buscar a Dios,
en oración, en la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace cuando uno se desanima? Lo primero que uno hace es echarle la culpa a los demás de todos nuestros problemas. ¿Y qué más hace uno? Se desaparece de la iglesia. Ya no vamos a la iglesia. Si de por sí ya no orábamos, ahora menos, y nos volvemos ¿qué? Nos volvemos al mundo y nos volvemos peor que cuando estábamos antes. Por eso, hermanos, hay que ser celosos, sí, celosos. ¿Pero por qué? No por lo que hace el vecino, por lo que hace el hermano, o porque si nos critican. No, por eso no hay que ser celosos. Hay que ser celosos para observar nuestras horas de oración, nuestras horas de estudio, y ser celosos en nuestro autoexamen de conciencia. En eso sí hay que ser celosos. Hay que hacer justicia, sí, pero en nosotros mismos, primeramente. Y cuando lo hagamos, hermanos, dice aquí que viene como resultado, nuevamente lo voy a repetir porque es algo muy importante. Dice, obtendréis fuerza espiritual y creceréis en el favor de Dios. Él solo puede darnos aspiraciones que nobles. Si ustedes van al capítulo 2 del Camino a Cristo, van a ver la manera en cómo es que esas aspiraciones nobles se perdieron cuando el pecado entró en el mundo. Él solo puede moldear el carácter según la semejanza divina. Consejo, acercaos a Él en oración ferviente, hermanos, nuevamente, oración ferviente. Y Él llenará vuestros corazones de propósitos elevados y santos y de profundos y fervientes anhelos de pureza y claridad de pensamiento. Así que, hermanos, aquí terminamos nuestro tema, nuestro estudio. Pero ahí está, hermanos, lo pueden leer nuevamente. Obreros Evangélicos, página 103. El capítulo, necesidad del estudio de la Biblia para la eficiencia. Queremos ser eficientes, queremos ser predicadores eficientes, hermanos. Al final de cuentas, en resumen, tenemos que observar celosamente nuestras horas de oración, nuestras horas de estudio y nuestro autoexamen de conciencia. Y cuando lo hagamos, hermanos, vamos a tener fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque Dios lo dice que así va a pasar. Si estamos débiles espirituales, no es porque Dios no nos ha ayudado, no es porque el Espíritu Santo nos ha olvidado. No, es porque nosotros hemos decidido no hacerlo. Si estamos desanimados es por lo mismo. No le echemos la culpa a nadie, hermanos. Es nuestra propia culpa si nos desanimamos. ¿Por qué? Porque aquí está la fuerza en la palabra de Dios, en el estudio profundo de la palabra de Dios, en cuidar celosamente nuestras horas de oración. Y aquí mismo, en el espíritu de profecía, hermanos, encontramos 1,000,000 consejos y muchos consejos para que nuestra vida espiritual sea una vida que Dios acepte. Así que, predicadores, hermanos, centinelas hoy que se conectaron, hoy que están escuchando este tema, la invitación es esa, de parte de Dios. Así que, hermanos, Dios los bendiga y Dios pueda seguir trabajando con ustedes a través de su Espíritu Santo. Los invito a orar para terminar esta parte de este estudio. Oremos, hermano. Amantísimo Padre, le damos gracias por la oportunidad nuevamente de estar aquí con nuestros hermanos a través de este medio. Gracias porque hemos aprendido nuevamente o hemos recordado esta lección, Padre. A final de cuentas, usted nos ha llamado para ser esos predicadores que ha de llevar este mensaje, no solamente a su pueblo, sino también al mundo. Ayúdanos a prepararnos, Padre, a hacer caso a estos mensajes, a estos consejos que usted nos da.
Le suplico que podamos nuevamente releer este mensaje en nuestro tiempo libre, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de comulgar con usted, Padre, para poder nuevamente salir con fuerza, Padre, con ese poder que usted solamente da a cada creyente fiel que sigue este consejo. Bendiga a mis hermanos que nos están escuchando a través de este medio, a través de otras plataformas, Padre, aquí y en el mundo, Padre. Le suplicamos nuevamente un buen descanso y que la gloria y honra sea para usted hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, bendiciones y nos vemos para la próxima vez. Adiós, bendiciones, hermano.